Está circulando la, pues bueno, la peor parte a lo mejor de las profecías que tiene Baba Vanga, al menos una de las peores partes, porque genera mucha inquietud y al menos interés, ¿no? De una de las personas supuestamente videntes, pero que ha tenido la certeza de dar fechas y de que algunas cosas se hayan cumplido y por eso mismo, pues la atención se sigue generando. A diferencia de Nostradamus, que es muy ambiguo en sus comentarios, porque era el estilo de escribir en aquella época. Al final son personas que tienen sueños, tienen visiones, tienen imágenes y que, miren, yo creo que muchas personas les ha pasado, ¿no? En particular, al rato les platico una micro que tuve yo y que pues fue muy curiosa, ¿no? Al menos. A medida de que esto avance y que el 2026 sigue, en los últimos meses ha vuelto a circular la idea de unas supuestas predicciones de Baba Vanga en la que la vidente de Bulgaria, la vidente búlgara, ¿no? Diríamos, habría pues mostrado, ¿no? Ella empezó a perder la vista cuando tenía aproximadamente 12 años. Ya a finales de los 12 años, si no me equivoco, pierde totalmente la vista. Después de quedar atrapada en una tormenta, según lo que dicen, en ese episodio, después de que queda ella en esa tormenta, pierde la vista y según la leyenda, a partir de ahí deja de ver con los ojos, pero empieza a ver con su mente, ¿no? Aparentemente. Bueno, la gente asegura que la gente que le ha seguido su vida y su carrera, etcétera, aseguran que ha predicho acontecimientos como el de Chernobyl, allá en Ucrania, por cierto, en su momento fue tremendo. Pero también específicamente el tema de las Torres Gemelas, el fallecimiento de Diana, el tsunami del 2004, la misma pandemia, según dicen, ella misma la habría predicho. Bueno, no dejó un archivo escrito verificable en sus profecías, sino que dejó sus dichos, aunque sí con fechas, y la gente que la rodeaba es la que hacía las anotaciones y es la que publicaba esto, ¿no? La mayoría de las frases que hoy le atribuyen fueron difundidas prácticamente todas por su familia. Entonces también queda la duda de qué tanto le inventaba y le ponía a la familia o qué tanto realmente era lo que ella decía. Pero vamos a suponer que la familia fue fiel a sus comentarios, ¿no? Que no le agregaba o le quitaba cosas, ¿verdad? Según lo que reportan, hay 5 cosas, bueno, hay 3, pero hay 5 cosas que advierten para el 2026, 3 de ellas más preocupantes y otras 2 más también extras. La primera es que se daría una cadena de desastres naturales, que se darían sobre todo entre terremotos, inundaciones e incendios forestales. Esta, para mi punto de vista, si la dice para el 2026 o supuestamente dijo para el 2026, pues creo que sería de las más atinadas porque se ha tenido pues uno de los peores sismos de la historia con el sismo de Venezuela, sobre todo por la cantidad de edificios que se cayeron y obviamente por la cantidad de personas que se perdieron, por el hecho de que sea un doble sismo y todo esto. Pero si nos vamos a los incendios, también han sido incendios particularmente especiales y destructivos para Canadá, para partes de Europa y partes de incluso pues de Asia y Estados Unidos. El tema en esta segunda parte es que asegura, en esta tercera parte, ¿no? Sería, la primera es la de los desastres naturales, no especifica el lugar, no especifica la fecha, para ser pues un poco estrictos en el tema, pues también es un poco fácil, por decirlo así, decir, oye, pues en tal fecha va a haber un sismo, pues ya, ¿verdad? Pero ¿dónde? Dime la fecha, pero bueno, vamos a decir que veía cosas, ¿no? Y el problema con la gente que ve cosas, que sí existe gente que ve cosas, o sea, es que muchas veces no tienen mucha precisión. Y muchas veces no tienen precisión porque ni siquiera conocen el lugar. Entonces, pues pueden ver el lugar, pero no saber dónde están, ¿verdad? O sea, pueden ver el lugar perfectamente y decir, mira, está pasando esto, va a pasar esto. Y luego, pues simplemente no saben ni dónde están. La más extraña de todas asegura que un objeto, una nave, un UFO, un UAP, ¿no? Aseguran entra en la atmósfera terrestre y provoca un impacto porque es el primer contacto con vida fuera del planeta. Esta es la más extraña de todas y aseguran que esta es para este año. O sea que en este año se daría
la primera visita, y esto lo tienen diciendo toda la vida, pero este año es el que corresponde a esa profecía, ¿no? O esa predicción, vamos a decirle, ¿no? Lo llamativo es que las versiones que circulan es que aseguran que a más tardar sería el noviembre de 2026 cuando se dé este supuesto encuentro entre la humanidad y una inteligencia pues de fuera. También, cuando pasaba lo del 3 psiquiatras decían que esa era posiblemente la predicción que ya había hecho, pero pues bueno, no pasó absolutamente nada. Aparte no era la fecha, ¿no? Que decían que era el 2026, pero bueno. También otra es que en estas fechas se da como la gestación o el inicio de la gestación de lo que sería la Tercera Guerra Mundial. La interpretación es de que es un tema de China, Taiwán la que genera esto, o Rusia, Estados Unidos, ¿no? Como que es entre esos países los que va a haber un problema, ¿no? Sus seguidores, la gente que estuvo cerca de ellas, hablaba de que de repente sus visiones eran confusas incluso para ella misma. O sea que ella decía un día, tal año va a pasar esto, y luego a los 2-3 semanas decía, tal año va a pasar otra cosa. Entonces a los que la seguían y apuntaban todo, decía, pues bueno, va a pasar lo otro, y pues ella no sabía, ella no les podía decir, no, pues va a ser esto, o sea, no. Ella nomás les decía lo que ella veía y se acabó el asunto, ¿no? Lo fascinante de Baba Vanga es que lo escribía cosas que por la edad y por la época en la que vivía no podía haber conocido. Entonces describía de repente ciertas cosas que en su momento no entendían y que después decían, pues se refería a tal invento o a tal cosa, ¿no? Entonces eso es muy interesante, al menos en lo que la gente interpreta, ¿no? Lo más fascinante de todo esto, pues es que si se da, entre estas ambigüedades y todo esto, si se da un avistamiento, ni siquiera tiene que ser un contacto, un avistamiento así muy extraordinario, pues sería fascinante, ¿no? Sería, o sea, imagínense usted que de repente aparece un objeto visible para todos, o sea, al menos para los astrónomos, así que digas, no hay forma de negar que ahí está un objeto que está frente a la Tierra y que está, ¿no? O sea, imagínense ustedes algo así, ¿no? Yo no sé, ¿verdad? Si eso vaya a darse algún día o no. Pero lo que sí me pregunto yo, ¿no? Es que de todos los años de mi vida y si tú te vas hacia atrás en la historia, ¿no? De los 40, 50, 60, etcétera, que te vas para atrás, 70, etcétera, había una censura completa en el tema de la ufología y se comentaban cosas, pero era casi para burlarse, o sea, no era un tema muy serio, no se tomaba en cuenta, y de repente viene un boom de tratar de hablar del tema y de mostrar ciertas realidades que se negaron por décadas, ¿verdad? Decían, no es cierto, se burlaban del tema, solamente las películas hablaban de esto y algunos documentales, ¿no? Fuera de eso, oficialmente no existía el tema. Ahora oficialmente existe el tema. De un día para otro o de unos meses para acá, ha habido 5 ocasiones de desclasificación oficial que se suman a otras pequeñas que había en otros momentos, ¿no? La desclasificación en la época de Obama de la CIA, que son 5 millones de documentos de todo tipo, pero de los 5 millones había una carpeta que era de temas extraños, ¿verdad? Chiquitita, pero había algo. Es lo que hizo Inglaterra por ahí de principios de los 2000, ¿verdad? Entonces, sí hay países que han hecho cosas ya importantes, pero faltaba esto, faltaba el Pentágono, faltaba la NASA, o sea, ya son documentos que vienen con testimonios. El caso de Brasil, de esta esfera que dice el Pentágono tener, que se llevó y que dentro de la esfera había un individuo con traje y todo. ¿Quién es el individuo ese? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que vieron? O sea, esos testimonios están de locura, ¿no? Entonces, o es nada más, como dicen algunos, una mera distracción de Trump, como dicen, ¿no? Pero dices tú, a Trump le sobran distracciones. O sea, él mismo es una distracción constante. O sea, creo que el personaje que menos distracciones necesita es él. Él es un experto en distraer con lo que sea, hace malabares con lo que sea, ¿verdad? Se atreve a hacer cosas que suelen ser una distracción constante. Se pelea con el que sea, sean sus amigos, sus enemigos, no le importa. Él forma distracciones, pero así, como si no hubiera un mañana, ¿no? Es impresionante la capacidad de distraer que tiene. Entonces,
Este tema me parece que no es así. O sea, me parece que no es tanto una distracción en el sentido de que, pues, si quisiera que fuera una distracción, haría otras cosas muchísimo más controvertidas. No el estar haciendo desclasificaciones a través del Congreso, que son bastante aburridas. Los que hayan seguido las audiencias son muy aburridas. O sea, te tiene que interesar mucho el tema para estar ahí. Y las desclasificaciones, pues, son documentos también muy técnicos, muy aburridos. O sea, no. Si él lo quisiera hacer un show, lo podría hacer de mil maneras, ¿verdad? Aquí tenemos en México varios periodistas que hacen mucho show con el tema. Y ellos son expertos en hacerlo, ¿verdad? En hacer ese show. Y en Estados Unidos también los hay, y en España y así. O sea, son periodistas o comunicadores, vamos a decir, porque algunos no son periodistas, que hacen un show. O sea, un show así del tema, ¿no? Y pues así lo han hecho toda la vida, ¿no? Pero en la realidad, estos documentos, ya cuando los ves, los lees, los analizas, pues son muy interesantes, pero son aburridos. Entonces, como distracción yo no lo veo. Yo veo más bien como si nos prepararan para algo, ¿no? No sé, ¿qué opinan?